Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que de verdad me tiene fascinado y creo que a ustedes también les va a volar la cabeza. Hoy vamos a desentrañar un pequeño misterio, una curiosidad que puede que ya hayan notado o que les haga clic al instante al pensar en una de nuestras estrellas favoritas. ¿Y es que alguna vez se han preguntado qué significa la matrícula de Demet Özdemir? Sí, esa diva turca que nos roba el aliento con su talento y su carisma. Su matrícula es Can. ¿Qué puede esconder este simple conjunto de letras? ¿Es un código secreto? ¿Una pista sobre su personalidad? ¿O simplemente una coincidencia sin mayor trascendencia? Prepárense porque vamos a meternos de lleno en este tema, a investigar, a teorizar y, quién sabe, quizás a descubrir algo que nos acerque un poquito más a entender a esta increíble artista. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras de descubrimiento. Comenzamos. Vamos a empezar por lo básico, por lo que sabemos a ciencia cierta. La matrícula de Demet Özdemir, esa que vemos en alguna que otra foto o quizás en alguna escena de sus producciones, es Can. Ahora, ¿qué puede significar Can en el contexto de una matrícula? Lo primero que se nos viene a la mente, y es la interpretación más directa y lógica, es que podría ser parte de su nombre o un nombre que tiene un significado especial para ella. En muchas culturas y especialmente en el idioma turco, Can es una palabra con un peso emocional tremendo. Literalmente significa alma, vida o corazón. Es una palabra que se usa de forma muy cariñosa, como un apelativo tierno entre familiares y amigos muy cercanos. Piensen en decir mi vida o mi alma a alguien que quieren muchísimo. Es ese tipo de conexión profunda. Entonces la primera hipótesis es que Can podría ser un diminutivo cariñoso, un apodo familiar o incluso el nombre de alguien muy importante en su vida, quizás un ser querido que ha dejado una huella imborrable en ella. Pero esperen, porque la cosa se pone más interesante. No solo Can tiene ese significado tan hermoso en turco, sino que también es un nombre propio bastante común, tanto para hombres como para mujeres. Así que podría ser su segundo nombre o el nombre de su padre, su madre, un hermano, o incluso el de un amigo muy especial. Imaginen la profundidad de elegir poner Can en tu matrícula. No sería algo al azar. Sería una forma de llevar consigo, en cada desplazamiento, en cada trayecto, la esencia de esa persona, de ese sentimiento que Can representa para ella. Ahora pensemos en el contexto de las matrículas en Turquía. Suelen ser una combinación de letras y números que identifican la provincia de origen y luego un código alfanumérico específico para el vehículo. Si Can apareciera como parte del código específico del vehículo, podríamos especular aún más. Podría ser una referencia a su ciudad natal, o a alguna otra ciudad que tenga un significado especial para ella. Aunque las letras iniciales de las matrículas turcas suelen indicar la provincia, no es imposible que Can se refiera a algo más personal dentro de ese sistema. Sin embargo, la interpretación más plausible y emocionalmente resonante es la relacionada con su significado intrínseco. Vamos a profundizar en esa idea de que Can sea un apelativo cariñoso o un nombre significativo. Demet Özdemir, como figura pública, siempre ha transmitido una imagen de cercanía y calidez. En sus entrevistas, en sus interacciones en redes sociales, se la ve como una persona que valora mucho sus relaciones. Por lo tanto, la idea de que su matrícula lleve consigo una carga emocional tan fuerte, un recordatorio constante de alguien o algo que ama, encaja perfectamente con la percepción que tenemos de ella. Sería como llevar una pequeña parte de su corazón en su coche. ¿No les parece fascinante? Es una forma de personalizar algo tan burocrático como una matrícula y convertirlo en algo íntimo y personal. Además, en el mundo del espectáculo, a menudo se ven gestos que van más allá de lo superficial. Los artistas, al estar tan expuestos, buscan maneras de mantener una conexión con su vida privada, con sus raíces, con las personas que los apoyan y los han acompañado en su camino. Una matrícula personalizada con un nombre o una palabra que significa tanto podría ser justo eso, un ancla a la realidad, un recordatorio de quién es y de dónde viene. ¿Y si Can fuera una referencia a una etapa de su vida? Quizás el nombre de su primer coche, un coche que le trajo muchos recuerdos, muchas aventuras. O quizás el nombre de un proyecto importante, un personaje al que dio vida y que le marcó profundamente.
Las posibilidades son tan vastas como nuestra imaginación, y en el caso de Demet, con su carrera tan exitosa y llena de momentos memorables, cualquiera de estas hipótesis podría tener algo de verdad. Otra perspectiva interesante es considerar si Khan podría tener algún tipo de juego de palabras o significado oculto relacionado con su carrera. Por ejemplo, Khan en inglés suena como Khan, que significa poder o ser capaz de. Podría ser una declaración de intenciones, una forma de decir yo puedo, soy capaz. Dada su trayectoria de éxito y superación, no sería una idea descabellada. Demet ha demostrado una y otra vez su talento y su capacidad para triunfar en una industria tan competitiva. Así que esa podría ser una forma sutil pero poderosa de afirmar su fuerza y determinación. Sin embargo, volviendo a la raíz del idioma turco, el significado de alma, vida o corazón es mucho más potente y personal. En muchas culturas, los nombres y las palabras que se usan en las matrículas tienen una carga simbólica importante. No es solo un identificador del vehículo, sino que puede reflejar algo de la personalidad del dueño. Y si hablamos de Demet Özdemir, una artista que cautiva por su expresividad y su capacidad para transmitir emociones, una matrícula que signifique alma o corazón encajaría a la perfección con su esencia. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a Demet conectando con su público a través de su mirada, de su sonrisa, de la forma en que interpreta a sus personajes. Hay una profundidad en su arte que va más allá de la técnica. Y si Khan significa alma, estaríamos hablando de una conexión directa entre su vehículo y esa parte más profunda de su ser. Es como si su coche fuera una extensión de ella misma, llevando consigo el eco de su alma. Ahora intentemos ponernos en su lugar. Si fueras Demet Özdemir, una estrella reconocida internacionalmente, ¿qué pondrías en tu matrícula? ¿Querrías algo que te represente, que te haga sentir bien, que tenga un significado profundo? Y si Khan es una palabra que evoca amor, vida, conexión, es muy probable que sea esa la razón. Imaginen la tranquilidad y la calidez que podría sentir al ver esas 3 letras en su coche. Sería un recordatorio constante de las cosas importantes en su vida. Otra teoría, aunque quizás un poco menos probable, es que sea una combinación de las iniciales de algún lugar o evento importante en su vida. Por ejemplo, si tuvo una experiencia transformadora en un lugar que empezara con C, luego A, I, N. Pero insisto, el significado directo y emocional de Khan, en turco, es tan poderoso que se presenta como la explicación más sólida y conmovedora. Además, no olvidemos que en Turquía, al igual que en muchos otros países, existe la posibilidad de solicitar matrículas personalizadas o con combinaciones específicas que tengan un significado especial. Si bien es posible que Khan sea simplemente una combinación que surgió dentro del sistema estándar, la posibilidad de que haya sido una elección deliberada, basada en su profundo significado, es muy alta. Y si fue una elección, lo fue por una razón poderosa. En resumen, mis queridos exploradores de curiosidades, la matrícula Khan de Demet Özdemir es mucho más que una simple combinación de letras. La interpretación más rica y emocionalmente resonante es que Khan en turco significa alma, vida o corazón. Esto sugiere que Demet Özdemir podría haber elegido esta matrícula para llevar consigo un recordatorio constante de las personas que ama, de los valores que la mueven, o simplemente para afirmar la esencia de su propio ser. Es una forma de personalizar un objeto tan cotidiano y convertirlo en un símbolo de lo que es importante para ella. Podría ser un homenaje a un ser querido, una declaración de su vitalidad o una conexión profunda con el significado de la vida. Sea cual sea la razón exacta, lo que está claro es que no es una elección casual, sino una que habla de su personalidad, de sus valores y de la profundidad de sus conexiones. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en este pequeño misterio, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando estas posibilidades. Al final, cada detalle de la vida de una persona, incluso algo tan aparentemente insignificante como una matrícula, puede contarnos una historia. Y la historia de Khan en la matrícula de Demet Özdemir parece ser una historia de amor, de vida y de conexión profunda. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis amigos. Espero de corazón que les haya gustado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo y emocionante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el significado de la matrícula Khan. ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Les parece que la interpretación del significado turco es la más acertada? Dejen todos sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Si disfrutaron de esta aventura de descubrimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso me ayuda un montón. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exploraciones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de The Method de Mir o que simplemente aman desentrañar curiosidades. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Adiós.